hablamos el jueves pasado. Saben que el jueves pasado, para los que no pudieron estar, estuvimos terminando el estudio bíblico de la segunda carta de los Corintios. Ahora creo que capaz que le demos un descanso al apóstol Pablo después de esto, porque le hemos estado hablando mucho de él, le hemos sacado mucho el cuero a ese señor. Así que yo los invito a que busquen 2 Corintios, capítulo 12. Habíamos estado hablando acerca de que muchas veces cuando pensamos en el apóstol Pablo, por lo menos los que conocen un poquito la historia de este señor que escribió un montón de cartas. La Biblia tiene dos partes importantes. Sí, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Están separados, o lo que da inicio al Nuevo Testamento es la llegada de Jesús en forma humana, ¿sí? Es el Nuevo Testamento con los Evangelios. Y después vienen algún libro más histórico, y después vienen un montón de cartas a diversos grupos. Algunas son cartas que son para una iglesia en particular, otras son cartas para una persona en particular, y otras son cartas para todos los creyentes de esa época. El apóstol Pablo escribió muchas de esas cartas porque él fundó muchas de las iglesias a las que escribía, ¿sí? Entonces, está lleno, el Nuevo Testamento está lleno de las cartas del apóstol Pablo. Y si miramos en el libro de Hechos, que es un libro histórico también que complementa los Evangelios, mucho de lo que se relata en el libro de Hechos es la vida de Pablo. Por eso es el apóstol de quien más sabemos. De otros apóstoles sabemos algunos pedacitos de su historia, pero no sabemos mucho. Del apóstol Pablo sabemos un montón de cosas porque hay mucho relato y mucho que él mismo cuenta, ¿sí? Cuando está terminando esta segunda carta a los Corintios, para los que no sabían, la iglesia de Corinto, una iglesia en Grecia, era una iglesia que estaba llena de manifestaciones espirituales, llena de cosas, dones espirituales que ocurrían. Había mucha profecía, muchas visiones, profecía en lenguas, un montón de cosas que pasaban a nivel espiritual. Y esta iglesia que había sido fundada por el mismo apóstol Pablo, pero se sentía un poquito como que ya estaban en otro nivel. Ellos ya, el apóstol Pablo les quedaba chiquito y habían empezado a escuchar otros maestros, pero que tenían un corazón distinto al de Pablo. Entonces Pablo destina mucho tiempo, muchas letras, mucho texto en estas cartas para hablar acerca de eso y de su relación con la iglesia de Corinto. Y hablando en una iglesia donde hay tantas visiones proféticas y tantas cosas así, el apóstol Pablo conecta esto con con lo que para él es importante realmente. Dice, empezando en el versículo 1, dice: me veo obligado a jactarme aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Ustedes saben que él había tenido, Dios le había hablado por visiones, en sueños, varias veces, ¿no? O sea, él no era un tipo que no conocía esta forma de revelarse de Dios. Yo no sé si vos alguna vez has tenido, que hay personas acá en esta congregación que me consta que muchas veces Dios les ha hablado de esa manera, otros no. A mí la verdad que en sueños jamás me habló el Señor. He soñado cada pavada, pero definitivamente nunca nada que sea de revelación de Dios. Dios me habla de otras maneras a mí. Cada uno tiene maneras y es importante que encontremos y reconozcamos y trabajemos esas maneras en que podemos entender esa voz que nos habla. No somos todos iguales ni debiéramos ser todos iguales. Pero él habla acá de esto, ¿no? De sus visiones y sus revelaciones. Y dice en el versículo 2: conozco un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Él está hablando acá, esta es una inferencia, vamos tratando de entender lo que está pasando, y por el contexto por ahí nos ayuda un poquito más, ¿no? El apóstol Pablo él dice: conozco un hombre. ¿Qué? ¿Quién era ese hombre?
En realidad él está hablando de sí mismo. Pero por lo que vamos a ver después, ahora en los próximos versículos, él decide deliberadamente bajarle los decibeles a ese hombre. Es como si hubiera dos Pablos de alguna forma. Uno es el Pablo que les está hablando a ellos, que les habla con humildad, que les quiere enseñar cosas importantes. Otro sería el Pablo que recibió esas revelaciones tan grandes de Dios. Entonces dice el versículo 5, de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. No haré alarde, mandarse la parte, ¿sí? De eso está hablando, sino de sus debilidades. ¿Qué significa esto? ¿Tenemos que mandarnos la parte por nuestras flaquezas, nuestros puntos débiles? No se refiere a esto, a enaltecer nuestros puntos débiles, sino a reconocerlo y decir, a pesar de todo esto, Dios me usa. A pesar de todo esto, Dios vive en mi vida y se queda. Ahora seguimos leyendo y lo vamos a poder entender un poquito más. Dice, sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad. Esto de que Dios me reveló grandes cosas, ¿no? Pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o lo que digo. Que nadie piense que soy más de lo que se ve. Esto que tiene adelante, hablando de sí mismo, ¿no? Es lo que yo soy. Es verdad, Dios me reveló cosas, Dios me habló de cosas grandes, pero ¿saben qué? Yo soy esto. Y la verdad que es muy necesario que todos como que bajemos a donde estamos parados y digamos, bueno, Dios habrá hecho cosas en mi vida o no sé cómo es tu experiencia, quizás sos muy nuevo y todavía no sentís que Dios hizo grandes cosas a través de tu vida, pero va a llegar el momento en que Dios lo va a hacer y te vas a querer agrandar un poquito. A mí me pasó. Participé en cosas que después miraba esas cosas y decía, wow, mirá qué groso lo que hicimos acá. Somos unos capos. Digo somos porque casi nunca fue una cosa que hice solo. Pero, y de encima, como el otro día me recordaba mi hermana Lidia, que ella participa en mi humildad, me dice, había gente que venía y decía, ay, qué lindo esto, qué bien, cuánto de Dios que hay en esto. Cosas así, ¿no? Es tan fácil inflarse cuando te empiezan a decir estas cosas. O cuando te das cuenta que eso que vos sentiste, eso que vos te guió, era la posta, era la verdad. Entonces sentís como que, pará, yo tengo teléfono rojo acá con el cielo, conexión directa, córranse los intermediarios porque a mí Dios me habla de una. Es tan fácil inflarse. Y nos pasa. Y si encima la pegamos con cosas, nos pasa más y la exposición es todavía mayor. Por eso a veces está bueno que haya cosas que no nos salen bien. Porque esas cosas nos pinchan el lobito y volvemos a lo que en realidad somos. Lo que dice acá el apóstol Pablo. Lo que ven, lo que oyen, eso hay. Eso es lo que hay. En mí eso es lo que hay. No se crean más. No quiero que crean más. Me acuerdo, trabajé con una persona... yo en ese tiempo estaba estudiando diseño y quería poner en marcha todas mis ideas geniales de diseño porque me sentía así como un súper diseñador, era un perejil, pero bueno, yo pensaba que era bueno y entonces sugería cosas geniales y todas grandiosas, ¿no? Y este compañero de trabajo y jefe también me decía, pará, que no haya más en la imagen que en el contenido, o sea, no vayamos a dar una imagen de algo tan grosso y después cuando la gente viene se encuentra con que nada de eso, como cuando ves los hoteles en una página, vas a viajar a algún lado y mirás los hoteles, unas fotos increíbles, después cuando vas, todo roto, despintado, todas las plantas secas, toda una muerte. Bueno, que no haya más, que no se aparente más de lo que es. Qué importante esto, poder no mandarnos la parte, no agrandarnos, sino que lo que hay es lo que se ve. Y es verdad, Dios por ahí hace cosas geniales, pero es un asunto de Dios. Y lo dejamos ahí. Y dice acá el versículo 7, para evitar que me volviera presuntuoso por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Ah, caramba. ¿No era que el Señor nos lo sacaba los tormentos? ¿No era que Él nos sacaba las espinas? ¿No era que el Señor resolvía nuestro problema? Vine por eso. Y ahora resulta que Dios me agregó un problema más.
¿Qué quiere decir esto? Se siente como medio oscurito, ¿no? Esta cuestión de un mensajero de Satanás que me atormente. ¿Cuántas veces oraste para que un problema de tu vida fuera retirado? Una enfermedad, un hábito, no sé, tantas cosas pueden ser, ¿no? Y está complicado. Y esto es especialmente importante para las personas que en algún área se sienten que hacen las cosas bien. Porque si haces todo mal, si todo el tiempo te estás equivocando, bueno, listo, es uno de los tantos problemas que tenés, ¿sí? Pero si estás haciendo cosas que están bien y vos te sentís que estás dando pasos, esta espina que Dios te deja es para que no te olvides que lo necesitas a Él. Porque fíjense lo que dice acá el apóstol. Dice en el versículo 8, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Arreglate con esto. No es poco lo que te doy. Mi gracia, que no es la gracia de los chistes, es la gracia de la misericordia, es la gracia de ese amor gratuito que Dios tiene por nosotros. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de esa obra gratuita y poderosa que Dios hace en nuestras vidas y que no nos cobra por eso, porque Dios no nos cobra su bendición, ¿sí? No es que tenés que poner acá en la ofrenda para que Dios te bendiga más. No, son cosas que pasan totalmente por carriles separados, ¿sí? La gracia de Dios es gratis, de ahí viene la palabra gracia, gratis. Entonces, esta gracia de Dios, ¿dónde se hace más evidente? Y cuando soy débil. Entonces, si te encontrás con una persona súper elocuente, que habla fantástico, ¿no es cierto? Y que parece que hace todo bien, qué importante que es poder reconocer que esa persona es una simple persona. Si te encontrás con una persona que hace que Dios lo usa en milagros, esa persona es una simple persona. Será hermano, será muchas cosas buenas, pero es una persona. Nadie es más especial por lo que Dios quiere hacer. Todo lo que podamos hacer en el nombre de Dios, todas las cosas en las que Dios nos usa, es por su gracia. Y el hecho de mantenernos humildes y mantenernos ahí bajito, y no agrandarnos, y no permitir que nadie nos vea como alguien súper nada, eso es algo que es súper importante. Y tenemos que hacerlo, y tenemos que aceptar también que las personas que a veces idolatramos un poquito porque son geniales, porque viste esa persona cómo hace esto, cómo hace lo otro, bueno, son personas también. Son personas. Pero eso hace, en términos espirituales, que lo que Dios quiere hacer sea muy claro que es de Dios. ¿Saben qué? Cada vez que Dios me permitió participar en algo que salió bien, como yo soy consciente de quién soy y de mi debilidad, no me quedó otra que reconocer definitivamente esto fue Dios. Esto fue Dios. Porque por mí esto hubiera salido todo para atrás. Pero esto es de Dios. Esto lo hace Él. Siempre instamos a Luca, nuestro hijo que está estudiando, y cada vez que está ante un examen se siente aterrorizado porque dice, ay, no sé nada, pasó estudiando mañana, tarde y noche, pero él dice no sé nada, ¿no? Orá. Y después cuando termina resulta que saca una buena nota, y dice, realmente Dios me ayudó. Y uno sabe que estudió un montón, pero él está consciente de que hay un plus en eso. O sea, Dios hizo algo que él no llegaba. Y entonces puede tener éxito en algo, ¿no? Pero esto lo podemos aplicar en un montón de cosas. Yo me esfuerzo, porque tampoco es cuestión de decir, bueno, yo soy débil, Señor, así que acá me siento y te espero. No es de fe. Esto lo aprendimos en otra enseñanza que tuvimos antes, ¿no? No es de fe quedarnos en el molde. Es de fe movernos por fe y dar pasos. Por eso, si vos diste pasos por fe y te animaste a hacer cosas locas, cosas que nunca hubieras hecho, por Dios, porque Él te prometió que, X cosa. Entonces, como Él te prometió que, vos te animaste y diste un paso. Eso es fe. Así que te animo a que sigas en ese camino, porque es bueno. Y hay mucha bendición de Dios detrás de esa fe. Si vos mirás los relatos de Jesús en los evangelios, ves como Jesús se reenganchaba, se estimulaba un montón cuando veía fe. Y él se emocionaba, como que se entusiasmaba cuando veía a alguien con fe. Bueno, te ve así,
Esa fe es esto, es animarse a pesar de nuestra debilidad. Porque la fácil es decir, no, yo soy débil. Bueno, y acá engancho un poquito con lo que hablamos ayer con los adolescentes. La fácil es decir, no, yo no puedo. A mí seguro que me va a salir mal, porque yo todo lo que hago sale mal. No soy bueno para eso. Así que mejor que lo hagan los que saben hacer las cosas bien. Yo me quedo en el molde. Eso a veces pareciera humildad, pareciera reconocimiento de límites, pareciera un montón de cosas, pero también puede esconder que no quiero que se rían de mí, no quiero que me vean fracasar, no quiero... Pero entonces, ¿qué puede hacer Dios a través de una vida que no se anima a dar pasos? Bueno, acá volvemos al apóstol Pablo. Él se animó a hacer un montón de cosas por fe. Y tuvo que renunciar mucho, porque él no venía de la nada. Él no venía de lo peor, o de lo que la sociedad pudiera considerar lo peor. No sé bien qué es lo peor, pero sé lo que la sociedad considera lo peor. Él no venía de ahí, él venía de una buena familia, buenos estudios, él tenía currículum, él tenía de qué agrandarse. Sin embargo, él dijo muy clarito en otra carta, dijo, todo eso que algunos los consideran como valioso, ¿saben qué? Yo lo considero como estiércol, para decirlo finamente. Lo considero inmundicia, lo considero nada. Porque lo importante para mí es lo que hace Dios a través de mi vida. Por eso es que Él aceptó esta espina, este aguijón, este tropiezo, porque es eso, a eso se refiere. No es que tiene una espina que se le clavó podando los rosales, como a alguno por ahí le pasó. No está hablando de esa clase de espina, está hablando de una molestia permanente. Imagínate algo que cuando vos querés caminar te estorba y te duele y no te deja hacer lo que querés, ¿no? Bueno, Dios le dejó algo así, para que Él pueda recordar todo el tiempo que si algo bueno va a pasar, es por la gracia de Dios, es por el poder de Dios. Dice Jesús, le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Bienvenida sea a veces nuestra debilidad. No es que nos tenemos que agrandar en nuestra debilidad, pero sí no poner nuestra debilidad como excusa, porque en nuestra debilidad, donde reconocemos que tenemos un problema, ahí es donde entra el poder de Dios. Donde nosotros reconocemos que necesitamos esa ayuda, ahí hay poder de Dios. Leíamos anoche con los adolescentes, no pierdan este pasaje de Corintios, pero leíamos en Isaías 41:10. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué es lo que vos pensás que no podés hacer? ¿Qué es lo que pensás que sos tan desastroso, tan desastrosa, que no vas a poder? Si te amigaste con Jesús, si creíste en Él, si lo aceptaste como Salvador, si reconociste tu pecado, tu fracaso, tu necesidad, porque eso es, saben que es insalvable esa parte, ¿eh? No es que llegamos y solamente Jesús nos arregla un poco. No, tenemos que ir al punto cero, y el punto cero es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su salvación. Bueno, si esto ya lo hiciste una vez, y vieron que en realidad nunca es una sola vez, ojalá fuera una sola vez, pero la realidad es que toda nuestra vida tenemos que volver y reconocer nuestros pecados ante Jesús. Bueno, si lo haces, estás reconociendo tu debilidad y tu necesidad. Y Jesús va a intervenir en tu vida. Jesús va a intervenir en tu vida. Y vas a poder decir como el apóstol Pablo, sí, ya sé que tengo debilidades. Ya sé que hay cosas que hago mal. Ya sé que hay cosas en las que no soy bueno. Ya sé. Pero tengo un Dios que... Y eso cambia todo. Tengo un Dios que me ama. Y que no porque soy tan capo, tan capa, va a venir a ayudarme, sino por su misericordia, por su gracia, va a venir y me va a rescatar. Y me va a permitir hacer lo que pensaba que no podía hacer. Dice, continúa ahí en el versículo 9, dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. No sea que agrandándome y sintiendo que hago las cosas bien
y sintiendo que tengo el favor de Dios, que Dios bendice todo lo que yo toco, en un momento el poder de Dios se retira de mi vida y yo no me dé cuenta. Qué dramático que nos pase una cosa así. Que Dios se corra de nuestra vida y diga, parece que ya no me necesitas, así que bravo, suerte en tus próximos pasos, estás solo, ¿eh? No, tenemos que volver cada día y reconocer que necesitamos. Hay un día en la semana que para mí es particularmente difícil porque me veo envuelto en desafíos que me incomodan, estoy muy cansado con algunas cosas y es un desafío para mí ese día. Así que ese día trato de levantarme un poquito más temprano para asegurarme que voy a tener tiempo para estar con Dios y decirle, Señor, hoy es el día que me cuesta tanto. Hoy te necesito un poquito más. Hoy necesito que pongas paciencia sobre normal. Hoy necesito que me des una cuota extra de sabiduría para manejar situaciones. Es hoy. Sí, todos los días te necesito, pero hoy vos sabés cómo viene la cosa. Yo te necesito. No somos nosotros, es Él. Es Él. Entonces, la gloria y el reconocimiento van a ser de Él también. Entonces, no permitamos que alguien muy fácilmente nos diga, qué bárbaro, cómo Dios siempre te escucha, qué cosas geniales que hace con vos. Si vos supieras, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Por eso dice el versículo 10, me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Podemos sufrir un montón de cosas de esta y no por Cristo. Podemos sufrir persecuciones porque no hacemos bien nuestro trabajo. Podemos sufrir dificultades porque le faltamos el respeto a las personas y se nos oponen. O sea, ¿por qué sufrimos? Guarda, ¿no? Que suframos por hacer las cosas bien. Eso es lo que Dios bendice. ¿Sí? Si sufrí por hacer las cosas mal y bueno, capaz que tenga que mover un poquito el timón porque hay algo que no estás haciendo bien. Pero tenemos que sufrir por Cristo. Y cuando sufrimos por hacer las cosas bien, si vos fuiste honesto en algo y esa honestidad, que la haces por fidelidad a Dios, te trajo un problema. Si el ser derecho en algo, a pesar de que esto te empeoraba tus condiciones de trabajo, si por decirle a alguien la verdad que necesitaba escuchar, no me refiero a faltar al respeto, ¿sí? Pero me refiero a cuando necesitas con alguien decirle la verdad de algo, mira, esto no está bien. Si te granjeaste enemigos, si la gente empezó a hablar de mal de vos, si te ralearon en el trabajo, en el grupo de amigos, en el club, en la escuela, en la universidad, por ser derecho, por hacer las cosas bien, ¿no? Entonces hay promesa de Dios para vos, hay bendición de Dios para vos. No dejes de hacerlo. Porque pareciera a veces como que es más valioso ese reconocimiento, porque es verdad, no es lindo trabajar en un ambiente hostil, no es lindo estar en la escuela en un ambiente hostil, ¿no? Pero que podamos ser derechos y fieles a lo que Dios nos enseña, ¿no? Y Él va a traer bendición sobre nuestra vida y vamos a poder cosechar frutos de eso, ¿no? Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una expresión totalmente paradójica. Cuando sos débil o sos fuerte. Es que cuando soy débil, reconozco y posa sobre mí el poder de Dios. Me acuerdo cuando empecé a aprender mis primeras lecciones sobre cómo enseñar verdades de Dios a chicos. Me acuerdo que nos enseñaron una imagen visual, ¿no es cierto? Había un palito, unas escobas, bueno, ya se usan poco las escobas de paja. En ese tiempo todavía se usaban bastante. Entonces me daban una pajita de escoba y me decían, ¿podés romperla? Sí, rompés la pajita. Me daban 2 pajitas. Bueno, ahora agarrá las 2 y rompelas. ¿Puedes romperla? Y sí, obvio. Tic, rompía las 2. 3, 4, 5 y se rompían las pajitas. Entonces después agarraba una pajita y la ataban a un palo de escoba, ¿no? Y me decían, rompé la pajita ahora. Claro, ahora ya estaba el palo de escoba, ya no era la pajita sola. Dice la palabra de Dios que tenemos el poder de su fuerza. En nosotros mora el poder de su fuerza. Entonces, es verdad, yo soy como una pajita, soy débil, me rompo fácil, me canso fácil, me enojo fácil, hago un montón de cosas mal fácil.
pero en mí empieza a estar el poder de Dios, en vos. Si confías, si rogás, si le pedís a Dios que venga sobre tu vida, entonces ya no estás solo. ¿Cuántas cosas en tu vida mostraron en este tiempo lo frágil que sos? ¿Cuántos errores, cuántas cosas pasaron en estos años quizás que mostraron que no podías un montón de cosas? Bueno, nos sometemos y nos sujetamos a ese palo de escoba, a esa madera dura, a esa fuerza que es el poder de Dios en nuestra vida. Y entonces no nos van a poder romper tan fácil, no nos vamos a quebrar. Y no hablo de no nos van a poder romper, parecía que siempre estamos hablando de los enemigos que nos quieren hacer daño. No, no son los enemigos a veces, nosotros mismos nos rompemos solitos, hacemos macanas y cosas que están mal solitos, sin ayuda de nadie. No es que alguien siempre, me pusieron un palo en la rueda y me hicieron tropezar. No, yo solo me puse el palo en la rueda y tropecé y me di un palo. O sea, somos nosotros los que complicamos nuestra vida y nos rompemos una y otra vez. Dios tiene esa misericordia, esa paciencia de arreglarnos, de tomar nuestra vida vez tras vez y arreglar lo que se rompió. Pero siempre su instancia está en que, dale, agárrate a mi poder. Y quizá la próxima vez sea distinto. ¿Cuántas veces hemos fracasado en lo mismo por querer hacer las cosas a nuestra manera? Y Dios te dice, pero estoy acá, agárrate de mi fuerza y quizá esta vez sea distinto. Y no nos animamos porque estamos tan acostumbrados y a veces oramos y le pedimos cosas a Dios porque somos buenísimos para pedirle a Dios, Señor, ayúdame con esto, solucioname esto. Eso sale pero como una canilla todo lo que pedimos, ¿no? Pero somos así de rápidos como una canilla para agarrarnos del poder de Dios y hacer las cosas a la manera de Él. Ahí se complicó. Nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, no nos gusta que Dios nos imponga. Hoy en el culto María nos guiaba a reconocer ese reinado, esa soberanía. Él está sentado en el trono reinando. Y alguno dirá, bueno, bien por él. Es como decir, bueno, el rey de Dinamarca, creo que tenía rey, estar allá en su trono, qué sé yo, no sé qué hará el rey de Dinamarca, debe estar allá reinando a los que le obedecen. Pero no es mi tema, qué sé yo, el rey de Dinamarca, ¿qué hace? ¿Qué sé yo Dios qué hace? Él con su trono, que se maneje. Yo me manejo con mi vida. Nos gusta a nosotros marcarnos nuestra propia cancha y hacer las cosas a nuestra manera. Pero no hay promesas de Dios para eso. Nos quedamos solos. Hacés las cosas a tu manera y suerte con eso porque vas solo, vas sola. Pero si nos sujetamos a Dios, reconocemos nuestra debilidad, nuestra necesidad y dejamos que Él nos enseñe, que Él nos guíe y nos diga, para. Es por acá. No, no es por allá. Ya sé que te gusta más por allá, pero es por acá. Deja que el Señor te guíe y vas a ver cómo te estás sujetando a un poder que es mucho más grande que el tuyo y que el mío. Y entonces vas a ver cómo los milagros ocurren. Y cómo esas cosas que parecían problemas gigantes en tu vida empiezan a cambiar. Porque hay un poder mucho más grande que vos que se está moviendo a tu favor. Pero nosotros nos sujetamos y lo reconocemos, y lo honramos, y lo buscamos, y lo anhelamos, y le pedimos que transforme nuestra vida, que siga limpiando, que siga sacando cosas que están de más, que siga poniendo lo que falta, y nos agarramos de Él, y Él va a hacer los milagros. Amén. ¿Querés que Dios haga milagros en tu vida? ¿Los necesitas? Yo los necesito, y los busco y los deseo, y le digo, Señor, este problemón, si no pones tu mano, no le veo la vuelta, no sé cómo se va a arreglar. Sin embargo, Dios está haciendo cosas. Nos hemos alegrado mucho, hemos orado tanto tiempo, ¿se acuerdan? Por los misioneros del Chaltén, unos que tenían casa por poco tiempo porque se les había vencido el contrato, otros que directamente se les venció el contrato y se tuvieron que ir a la calle, se fueron a la casa de la otra familia, así que era una casa que es más o menos como la tuya, capaz que más chica. Ahí había 2 familias, 2 matrimonios con 2 chicos, todos viviendo amontonados, están todavía un poquito así, pero en este tiempo de golpe se abrieron puertas de bendición y hemos orado por ellos un montón porque decíamos, pobre gente, se les complica la vida. Ellos fueron hasta allá, dejaron sus trabajos, porque todos tenían laburo, estaban bien donde vivían, dejaron todo para servir a Dios y parece que Dios no les da tregua.
Les complica y les complica y les complica. Unos que chocaron con el auto, un guanaco, destrozaron el auto, el seguro no le quería reconocer nada. El otro que literalmente casi se les cae el motor en un viaje. Voy a decir, ¿esta gente qué les pasó? ¿Qué les pasó? Bueno, era un tiempo de Dios. Dios tenía que trabajar cosas en ellos. Y de golpe se empezó a abrir la ventana, empezó a entrar la luz. Hoy una de las familias ya recibió una casa que el gobierno les asignó. Ellos hacía 13 años que estaban alquilando ahí en el Chaltén, con alquileres caros, difíciles. Bueno, ahora tiene una casa que Educación les entregó. La están pintando todo, pero en estos días se mudan. Y la otra familia, con la ayuda acá de la iglesia o del fondo misionero que se ha ido formando, en realidad no solo por esta iglesia, y se les ha ayudado a conseguir, a comprar una casa modular. Ustedes saben que allá no se pueden comprar terrenos. Los terrenos valen, qué sé yo, $250.000. Acá en Trevelin no sé cuánto vale un terreno, pero definitivamente es otro precio. Así es la cosa ahí, ¿no es cierto? Bueno, se pudo comprar una casa modular, una casa tipo container, que vas y la pones donde puedas, si quieras, y donde consigas, pero lo único que necesitas es el permiso de alguien o te cobran un pequeño alquiler por el lugar, pero ya no te están alquilando una casa. Es un terreno pelado y ellos van y montan la casa. Bueno, ya llegó la mitad y ahora creo que el martes llega la otra mitad y se acoplan y estos misioneros ya tienen casa donde vivir. Entonces, era una solución que a nadie se nos había ocurrido esto, ¿no? Pero llegó el momento que podría ser, y estaba el dinero, y estaban los recursos, y estaba todo. La provisión de Dios. La provisión de Dios, ¿sí? Entonces, hay cosas que pareciera como que se traban y se traban y se traban y que no ves salida. Bueno, ¿estás confiando en Dios o estás esperando vos resolver las cosas a tu manera? ¿Es tu debilidad la que está empujando ese poder de Dios? ¿O sos vos que le estás metiendo el pecho a veces con mucha pasión, con mucho esfuerzo, le metemos el pecho a todo, pero fracasamos? Porque Dios quiere algo mejor para nosotros. Ustedes saben que lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Capaz que vos tenés una buena solución, pero Dios tiene una mejor. ¿Le preguntaste qué quiere hacer Él con eso? Esto es un ejercicio de humildad. Entonces, si el Señor te dejó algo, un aguijón en la carne, no sé qué será lo que a vos te tocó, el apóstol Pablo parece que era una enfermedad, pero en realidad no sabemos bien, él nunca explicó qué era, pero si el Señor te dejó un problema, para que no te olvides que dependés de Él, no te enojes tanto con ese problema. Quizá es ese problema el que una y otra vez te lleva a los pies de Jesús y dice, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Hacé algo con mi vida porque ves cómo estoy. Te necesito.